Bien, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer tu propio circuito de protección de una batería. Como ejemplo voy a considerar una batería AGM, como la que ves ahí en la imagen, comúnmente denominada batería de ciclo profundo, pero puedes aplicar lo que te voy a explicar para cualquier otro tipo de batería. Cuando una batería AGM de 12 voltios de tensión nominal está al 100% de su capacidad, el voltaje, como ves en la tabla, es de 13 voltios. Esta cifra irá descendiendo a medida que se va descargando. Así pues, al llegar al 50% de la capacidad, el voltaje será aproximadamente de unos 12 voltios. Si el voltaje baja de 11,8 voltios, o sea, del 30% de su capacidad, debes conectar la batería inmediatamente a una fuente externa para cargarla, o puede que deje de funcionar para siempre. Es importante que tengas en cuenta que estos valores mostrados en la tabla corresponden a los valores en vacío, es decir, sin tener nada conectado, ya que, de lo contrario, su valor de voltaje medido será algo inferior. Te explicaré paso a paso cómo elegir todos los componentes del circuito y cómo realizar los cálculos con todo detalle, como siempre suelo hacer. Así que no te puedes perder este interesante vídeo. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, vamos a tener aquí la batería, y como hemos dicho, esta batería vamos a suponer una tensión nominal, podría ser 12 voltios, podrían ser 24, la tensión. Yo te voy a explicar para que puedas hacer los cálculos para cualquier tensión de batería que tengas, ¿vale? Y esta batería, como mucho en vacío, tendría unos 13 voltios y como mínimo quisiéramos que no tuviese menos de 11,6 voltios. Es decir, que cuando la batería se vaya descargando, disminuirá su tensión en vacío. Estos son valores en vacío. Y cuando llegue a 11,6 voltios, desconecte de la carga que tiene conectada. Entonces, entre la batería y la carga, vamos a colocar este circuito de protección que nos va a desactivar la carga, ya digo, cuando la tensión caiga por encima de 11,6 voltios aproximadamente. Bien, ¿qué vamos a emplear para ello? Vamos a utilizar un relé. Vamos a utilizar un relé de 12 voltios porque es la tensión nominal de la batería, ¿vale? Este relé va a tener un contacto normalmente abierto que cuando se activa el relé, ese contacto se cierra. Bien, este relé va a estar gobernado por un transistor bipolar NPN y siempre que vamos a trabajar en continua y con relés, ya sabes que es necesario colocar una protección basada en un diodo. ¿Por qué? Ya te lo expliqué. Cuando el relé está activado, por aquí circula una corriente y evidentemente ese relé tiene almacenado una energía en forma de campo electromagnético. El relé, la bobina, es como si fuera una fuente de intensidad. Por aquí está circulando una intensidad. Bien, cuando este transistor pasa al corte, esa intensidad ya no tiene por dónde circular, Por eso ponemos el diodo, para que circule por ahí, se descargue la bobina, porque de lo contrario, si no ponemos este diodo, al pasar este al corte, esa bobina tiene que descargarse en un tiempo mínimo, muy pequeño. Y lo que va a hacer es elevar la tensión en sus extremos, y esa tensión va a ser muy alta y va a destruir el transistor. Entonces así evitamos que se destruya el transistor por una sobretensión causada por una descarga súbita de esa bobina. Bien, esto lógicamente va a estar alimentado por la propia batería. El relé, vamos a elegir un relé siempre de poca intensidad, va a ser de miliamperios, 20 miliamperios, o sea que no suponga una carga excesiva a la batería. Bien, ¿y qué vamos a hacer con este transistor? Bueno, pues vamos a gobernarlo mediante un divisor de tensión. Podríamos colocar 3 resistencias, un potenciómetro en medio para el ajuste, pero para simplificarlo yo voy a colocar aquí un Zener, ¿vale? Y luego aquí ya colocó el
potenciómetro de ajuste y aquí ya coloco un resistor. Bien. Entonces, evidentemente, aquí tendremos el cursor y podremos variar la tensión para el ajuste de este transistor para que desconecte la carga al valor que me interese. Vamos a llamar a esta R1, P. Este Zener voy a colocarlo, como estamos con 12 voltios, voy a colocar un Zener de 9V1, es decir, de unos 9 voltios, ¿vale? Entonces, en este punto, en el punto A, voy a tener una tensión, y en este punto B voy a tener otra tensión, ¿vale? Cuando el cursor esté arriba, ¿qué va a ocurrir? Que yo tengo que poner aquí una resistencia. ¿Por qué? Porque fíjate, con el cursor arriba, la corriente que va a venir por aquí, yo no la puedo limitar. ¿Por qué? Porque este Zener tiene una resistencia muy pequeña. El transistor entre base y emisor, ese diodo, esa unión PN, también tiene una resistencia muy pequeña. Y entonces la corriente que se generaría por aquí sería grande, no podremos limitarla. Entonces tenemos que poner aquí una resistencia para limitar la corriente cuando el potenciómetro esté arriba. Cuando el potenciómetro esté en el mitad, ahí no habría ningún problema. Pero claro, si está arriba, tengo que poner obligatoriamente esta resistencia. Bien, ¿qué valores vamos a tener de esta resistencia? Bien, vamos a terminar el circuito. Yo lo que voy a hacer es los 12 voltios de la batería, los voy a colocar. Este interruptor va a ir en serie, ni más ni menos que con la carga. Aquí tendríamos la carga, ¿vale? Y podemos poner un indicador, como por ejemplo un LED, un LED ahí, un LED rojo, por ejemplo, y ya veremos qué resistencia ponemos ahí. Vamos a poner esto R3. Esta sería la carga, ¿vale? La carga. Bien, pues nada, cuando el transistor esté activado, que tengamos aquí una tensión buena, no menor que la que nosotros queremos que el transistor pase al corte, el relé se activa, se cierra y tendríamos la carga conectada a la batería. Cuando la tensión de la batería disminuya, también me va a disminuir la tensión aquí y tengo que ajustar este potenciómetro para que con 11,6 voltios este transistor esté al corte o con una intensidad para que desconecte este relé, ¿vale? Una intensidad que haga que este relé se desconecte, abra y la carga quede desconectada y el LED se apagará, lógicamente. Entonces, cuando el LED lo vemos encendido es que tenemos la carga conectada y cuando el LED lo veamos apagada es que la carga está desconectada. Y lógicamente tendremos que cargar la batería. ¿Qué relé tengo que buscar aquí? Ven, vamos a buscar un relé y vamos a ver qué características tenemos que buscar de ese relé para hacer los cálculos. Bien, acudiendo a internet y en el buscador escribiendo relé 12 voltios datasheet, vengo a esta página donde aquí veo un relé para montaje en PCB de 12 voltios de corriente continua y haciendo clic en datasheet pues accedo a las características de la familia de estos relés. Entonces, como estás viendo, este relé, el tema de contactos me permite márgenes de hasta 30 voltios en corriente continua, suficiente para mi caso, y máxima tensión de conmutación 30 voltios también, corriente de 5 a 10 amperios también me sirve perfectamente. Y luego vamos a ir a las características de la bobina. Fíjate que aquí buscamos, hay dos tipos, el estándar y el sensitivo. Vamos a coger el estándar. Entonces, fíjate, para el de 12 voltios, tensión nominal de 12 voltios, la tensión de operación 8,4 voltios y la tensión de desconexión 0,6 voltios. La resistencia de 360 ohmios y la potencia máxima de disipación son 400 milivatios. Entonces, este va a ser las características que vamos a apuntar
del relé. Bien, como has visto, lo que me interesa del relé es saber la tensión de activación. En este caso, el relé que estamos utilizando va a tener una tensión de activación de 8,4 voltios. Es decir, que cuando le apliquemos 8,4 voltios en extremos del relé, se va a activar, va a cerrar su contacto. ¿Cuándo se va a desactivar? ¿Cuándo va a abrir el contacto? Cuando, fíjate, la tensión sea de 0,6 voltios. Bajamos aquí la tensión y no se desactiva hasta 0,6 voltios. Eso es lo que pone en el catálogo, ¿vale? En el datasheet. Y la resistencia de la bobina es un hilo, va a tener una autoinducción y va a tener una resistencia, ¿vale? La resistencia es de 360 ohmios con una variación de un 10%. ¿Y para qué me sirve esta resistencia? Para saber qué intensidad necesito tener de activación y de desactivación. Entonces, aplicando la ley de Ohm, 8,4 voltios para activar dividido de 360 me da una intensidad de 23,3 miliamperios. Y para desactivarlo, cuando por aquí la intensidad sea menor de 1,7 miliamperios, se desactiva el relé. Esos son valores que tenemos que tener en cuenta, sobre todo también a la hora de hacer la simulación, ¿vale? ¿Qué diodo voy a poner aquí? Voy a poner ahí un diodo de conmutación rápida, porque tiene que pasar de estar al corte a estar en conducción de la forma más rápida, ¿vale? Por ejemplo, 1N4148. ¿Qué transistor voy a colocar aquí? Bueno, cualquier transistor de propósito general sería válido, ¿vale? Yo puedo utilizar el 2N2222, que tenemos que fijarnos en la tensión colector-emisor cuando el transistor va a estar en corte. Evidentemente, como trabajamos aquí con tensiones como mucho de 13 voltios, pues elegimos un transistor que soporte esa tensión, normalmente 40 voltios, 30 voltios. Este transistor va a soportar, y fíjate que el parámetro que nos tenemos que fijar es este, tensión colector-emisor abierto, que serán de unos 30 voltios, y para el 2222A va a ser algo más de 40 voltios. Cualquiera de los dos nos sirve, sobre todo si vas a hacer los cálculos para una batería de 24 voltios, pues siempre interesa coger el de 40 voltios, el 2N2222A. ¿Qué más nos interesa del transistor conocer? Pues su ganancia, su tensión colector-emisor en saturación, vamos, todos esos parámetros que vas a ver ahora en el datasheet. Para buscar las características del transistor 2N2222 datasheet, yo suelo utilizar el All Datasheet. Bien, y aquí seleccionamos la primera opción, este de aquí, vamos a PDF y ya tenemos aquí las características de este. Y como ves, la máxima corriente son 800 miliamperios, ¿sí? Vamos a ver más. Aquí estaría el capsulado. Y lo que no me fijo es la tensión colector-emisor al colector abierto, es decir, cuando el transistor está al corte, que puede soportar 30 o 40 voltios dependiendo del modelo. Y la corriente máxima 800 miliamperios. Por lo tanto, estos son los parámetros que más nos interesa. La HSOFE, la ganancia de corriente en continua, como mínimo son de 75, pero si tienes que saber que esta ganancia no es constante, sino que varía en función de la intensidad de colector, etcétera, etcétera. Aquí tenemos más características, serían los límites, los valores límites, y aquí fíjate, el HFE nos oscila en función de la intensidad de colector y de la tensión colector-emisor. Bien, pasamos ahora a ver qué valores va a tener estas resistencias. Bien, vamos a empezar con lo más sencillo. El LED, la resistencia limitadora del diodo LED, fíjate, podemos tener tensiones de 13 voltios, 13 voltios aquí. El LED, más o menos los rojos, absorben una tensión de 1,8 voltios como mínimo.
Por lo tanto tendríamos 13 menos 2 voltios, vamos a poner 13 menos 2 voltios serían 11 voltios. Podríamos poner aquí una resistencia de 1K para limitar la intensidad, o de 1K5 si queremos reducir un poco más la intensidad. Eso va a depender de lo que quieras que se ilumine este LED. Si se ilumina mucho va a consumir más, y si se ilumina menos va a consumir menos de la batería. Con un 1K5 es más que suficiente. Ya lo veremos después en la simulación los valores que nos van a salir ahí. Pero bueno, es así de sencillo, como ya te expliqué en vídeos anteriores, para limitar la resistencia, para limitar la intensidad por el LED. Vamos con estos, que sería lo más interesante. Mira, cuando el cursor está arriba, la tensión, voy a siempre a considerar la desactivación de ese transistor. ¿Cuándo ese transistor se va a desactivar? Va a pasar al corte. Va a tener por aquí una intensidad menor de la que nosotros queremos. Entonces, voy a coger 11,6 voltios. Con 11,6 voltios menos 9,1 tenemos aquí una tensión de 2,5 voltios. Esa sería la tensión que tenemos en el punto A, de 2,5 voltios. Bien, y cuando el cursor esté abajo, la tensión que voy a tener, que quiero tener, que sea, por ejemplo, de 0,5 voltios, porque así aseguro que ese transistor va a estar al corte. Por lo tanto, este cursor va a oscilar entre 0,5 y 2,5. Bien, fíjate el circuito que tenemos entonces. Sería la batería, el Zener, aquí el potenciómetro y aquí la resistencia. Vale. Entonces, con el cursor abajo, es decir, con el cursor ahí, la tensión que yo voy a tener aquí, voy a llamar VT, estos serían los 11,6 voltios, 9,1. La VT que yo quiero tener ahí, hemos dicho 0,5 voltios. Vale. Esto será P, esto será R1. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a aplicar divisores de tensión. Y yo sé que la tensión VT entre este punto y este punto va a ser igual a la total que se va a repartir en el divisor de tensión. ¿Cuánta tensión se va a repartir en el divisor de tensión? ¿11,6 voltios? No. El divisor de tensión, estamos entre este punto y este punto, con estas dos resistencias. Por lo tanto, se va a repartir 11,6 menos 9,1, se van a repartir la tensión que tengamos aquí, que hemos dicho que son 2,5 voltios. ¿Vale? Entonces serían 2,5 voltios que se van a repartir. Para aquí, R1 partido de R1 más P. ¿Sí? Como esta tensión ya la sé, ¿vale? Pues sustituimos los valores. Vamos a pasar estos dos para aquí y VT para aquí abajo, ¿vale? Entonces tendríamos R1 más P. R1 lo pasamos para acá y tendríamos aquí R1. Y ahí tendríamos 2,5 partido de 0,5. Bien. Fíjate, esto lo vamos a partir, y sería R1 partido de R1 más P partido de R1. 2,5 partido de 0,5 son 5. R1 partido de R1, 1, pasa para ir restando, por lo tanto tenemos que P partido de R1 es igual a 4. ¿Sí? Vamos a dar valor al potenciómetro y vamos a elegir un potenciómetro de 10K. Vale, pues entonces R1, ¿qué resulta? R1 será P partido por 4. 10 partido por 4, pues 2,5K. ¿Sí? Entonces elegimos un valor de resistencia algo menor, por ejemplo 2K4. Una resistencia de 2,4 kiloohmios. Como hemos elegido un valor más pequeño del que me sale aquí, de 2,5, esta resistencia va a ser más pequeña de lo que me sale teóricamente y por lo tanto aquí tendríamos una tensión algo más pequeña de 0,5 voltios. No hay ningún problema. Bien. Esta resistencia
Ya sabemos estas dos, 10K, 2K4. Vamos con esta resistencia. Esta resistencia hemos dicho que sirve para limitar la corriente por el transistor. Bueno, pues cuando el cursor está arriba, ¿qué tenemos? 2,5 menos la tensión que tengamos aquí en base emisor. Ya sabes que esta tensión, cuanto más intensidad circule por base emisor, pues más tensión vamos a tener ahí. 0,6, 0,7. Entonces, en el datasheet, es otro valor que nos hemos fijado, en el datasheet, la tensión base emisor cuando está en saturación anda con 1 voltio, 1,2, ¿vale? Entonces tendríamos 2,5 menos 1, imagínate, y la corriente por aquí, ¿a qué valor la limitamos? Fíjate que en el datasheet había corrientes de base de 15 miliamperios, ¿vale? Bueno, yo quiero limitar la corriente por aquí, no sé, a 5 miliamperios, ¿no? Entonces tendríamos 2,5 menos 1, 1,5 partido de R2, por ejemplo, 1,5 partido de 5 miliamperios, nos sale un valor de unos 300 ohmios. Bueno, pues ese sería el valor que pondríamos aquí. Bien, ya lo tenemos todo dispuesto para pasar a comprobar en el simulador estos valores y ver que funciona y ver cómo hacer los ajustes. Venga. Bien, aquí tienes la simulación. Como puedes observar, aquí todo este bloque es para simular la batería. Una batería variable. Entonces, fíjate, he utilizado este componente que es una fuente de voltaje dependiente y que depende de la tensión que tengamos aquí. Este componente lo puedes conseguir, place, vas aquí a sources y en fuentes de tensión controladas, ¿vale? Eliges aquí fuente de voltaje controlada por voltaje. Esa sería la fuente que estoy utilizando. Es una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Entonces, variando este potenciómetro, podemos variar entre 0 y 13 voltios. Y aquí vamos a tener lo mismo, porque un voltio de aquí corresponde con un voltio de aquí, por esta relación. Entonces aquí ahora tengo ajustado una batería totalmente cargada a 13 voltios. ¿Ves? El potenciómetro, es decir, todos los valores que hemos visto en la teoría, ¿vale? Por otro lado, para simular el relé, he hecho lo siguiente. Voy a situar un componente en grupos, en todos los grupos, escribo aquí relay en el buscador y voy a utilizar un relé como este, de un contacto abierto. Entonces, nada, hago clic aquí y este relé, voy a cerrar aquí, este relé lo tengo que ajustar a mis necesidades. Entonces, fíjate, este relé, hago doble clic, botón izquierdo y la inductancia la voy a dejar en 1 milihenrio y he ajustado la resistencia a 360 ohmios como en el datasheet y la corriente de activación 23 miliamperios y puedo poner 23,3 miliamperios y la corriente de desactivación 1,7 miliamperios, 1M7, así se pone para las comas. Bien. Y nada, vamos a hacer la simulación. Ahí estamos. Entonces, el relé está activado. Aquí tengo los 13 voltios. 13 y me están circulando una corriente por el LED de 7,5 miliamperios más o menos. Y la carga está recibiendo los 13 voltios. Bien. Y con la tecla A varío este cursor del potenciómetro y con la tecla B varío este cursor. Vamos a ir variando y disminuyendo la tensión de la batería, ¿vale? Entonces vamos a llegar a los 11,6 voltios más o menos, 11, 8, 7, 6, ahí yo quiero que se me desactive la batería. Entonces tengo que ajustar este potenciómetro para que tengamos la desconexión
del relé. Entonces vamos a ir haciendo con la tecla A, vamos a ir disminuyendo la tensión aquí, ¿vale? Va a ir disminuyendo la corriente y va a ir disminuyendo la corriente, ¿vale? Vamos a ir disminuyendo, lo que estaríamos haciendo sería bajando este potenciómetro hacia abajo, ¿sí? Vamos disminuyendo, vamos disminuyendo. Bien. Más 8 miliamperios, sigue todavía 7, 6, 5, 4, hasta llegar a 1,7 no se va a desactivar. A ver ahora. Ahí se desactivó. Bien, pues lo dejamos aquí. Entonces se desconectaría la carga. Fíjate que ya tengo 0 voltios. El LED se apagó. Vamos ahora a elevar la batería. Imagínate que la batería la vamos a cargar. Vamos a ir elevando la batería. Y vamos a ver cuándo se va a activar. Elevamos la batería. 12,6, 12,7. No se va a activar hasta los 23,3 miliamperios. 23, un poco más. Y estamos viendo que no me activa. No me llega a activar. Con 13 voltios no me llega a activar el relé. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues muy sencillo. Vamos a disminuir esta resistencia, porque está dejando pasar menos corriente que la que yo necesito. Entonces paramos la simulación, hacemos doble clic y vamos a poner un valor más pequeño, por ejemplo 180. Vamos a asegurar ahí 180, ejecutamos y efectivamente ya se me activó. Está circulando una corriente mayor de 23,3 miliamperios, que es la de activación. Cuando vamos a comprobar otra vez, cuando la batería va disminuyendo su valor, vamos a poner que nos va disminuyendo hasta llegar a los 11,6, que era lo que teníamos ajustado. 11,7, fíjate, 2,7 miliamperios. Ahí ya desconecta, perfecto. Y si la batería ahora recupera, va subiendo. Evidentemente vamos aumentando la intensidad, y ahí automáticamente ya me vuelvo a conectar a los 13 voltios. Bien, pues estamos llegando al final. Si hay algo que no hayas entendido, pues siempre es recomendable que inicies el curso desde cero y vayas evolucionando y vayas recordando conceptos y vayas aprendiendo cosas nuevas, porque siempre se aprende algo nuevo. Yo siempre estoy aprendiendo cosas nuevas que veo en los vídeos, siempre se aprende cosas. Entonces, interesante que vayas haciendo un repaso y veas sobre todo los símbolos que yo utilizo, porque a veces me decís con las flechas que os mareáis un poco, no entendéis. Pues las flechas son importantes a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Son importantes a la hora de hacer los cálculos, así que te aconsejo que veas los primeros vídeos, porque sí que te van a ayudar mucho a que entiendas las explicaciones. Pues nada, llegamos hasta el final. Agradecerte muchísimo la atención que has prestado y sobre todo al llegar hasta el último. Y nada, seguimos aprendiendo, seguimos enseñando y darte las gracias una vez más y hasta la próxima. Chao.